Muy buenos días, hermanos. Nuevamente vamos a continuar con nuestro estudio de Efesios en el capítulo 6. Ya estamos terminando esta carta que ha sido de gran bendición y entonces vamos a ir a la última parte en el capítulo 6 de los versículos 10 en adelante, pero vamos a enfocarnos en los últimos mayormente. Vamos entonces a ir estudiando. El apóstol Pablo, al finalizar la carta a los Efesios, advierte a los creyentes sobre la lucha espiritual que enfrentan, de la cual deben estar conscientes y apercibidos. La ciudad de Éfeso estaba sumergida en el ocultismo idolátrico y así lo advierte el apóstol Pablo cuando escribe en este capítulo, en el verso 12, disculpen. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Frente a este desafío de la vida cristiana y de la lucha del creyente contra Satanás, el apóstol Pablo da dos instrucciones muy claras y que están registradas en el versículo 10, 11 y versículo 13. Lo primero que el apóstol Pablo está diciéndole a los hermanos de Éfeso, que ellos deben fortalecerse en el Señor, versículo 10. Si la lucha es espiritual, las energías tienen que ser espirituales. El creyente no es capaz de enfrentar esta lucha en sus fuerzas. Necesita que buscar y acudir a las fuerzas que el Señor nos da. El creyente tiene que encontrar en Cristo esa fuerza para resistir, para enfrentar la lucha espiritual que tenemos. Por tanto, el apóstol dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo segundo que el apóstol Pablo va a señalar aquí, que el creyente debe tomar toda la armadura de Dios. Lo reitera en dos versículos, en el 11 y en el versículo 13. Pablo enfatiza ante la realidad de esta lucha contra huestes espirituales de maldad y de Satanás mismo, que el creyente debe tomar todas las armas que Dios le ha provisto. Los creyentes en Éfeso tienen que vestirse de toda la armadura de Dios para enfrentar esta guerra. El creyente necesita vestirse de toda la armadura de Dios para poder vencer al enemigo. Y después de haber obtenido la fuerza de parte del Señor, de fortalecerse en el Señor, necesitamos usar la armadura que Él nos provee. Las dos cosas son imprescindibles. Recibir sus fuerzas y usar su armadura. Pablo, lo primero que señala aquí en el verso 11, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si usamos esta armadura y la usamos toda, podremos estar firmes contra las acechanzas del diablo. La advertencia del apóstol Pablo aquí es que nuestro enemigo de nuestra alma acecha. Y usa esa palabra de acechanzas, metodeía, la cual significa astucia, engaño, artimaña. Esa es la forma en que Satanás está tratando de hacer que aquellos que somos sus hijos caigamos.
Satanás usa muchas acechanzas para hacernos caer e impedir que estemos firmes. Es astuto y sabe cómo engañar a las personas. Y es así que el apóstol Pablo advierte de por qué las personas hoy día están renuentes a escuchar del Evangelio. Cuando escribe a la iglesia que está en Corinto, advierte a los hermanos esta acción satánica, el cual ciega el entendimiento de las personas para que no crean el Evangelio. ¿Cómo lo expresa el apóstol Pablo? Bueno, lo hace en la segunda carta que él escribe a los Corintios en el capítulo 4, versículos 2 al 4. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Por qué la gente no cree? Porque Satanás le cegó el entendimiento. Pero no solamente el ataque de Satanás es para aquellos que son incrédulos, sino que también se enfoca en la iglesia, en los creyentes. Y es por eso que el apóstol Pablo también hace esta advertencia que Satanás mismo quiere y trata de persuadir o de engañar a los creyentes con un pseudo evangelio. Ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 3 y 4, leemos lo siguiente: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. De esa manera el apóstol Pablo está advirtiendo que hay esa forma en que Satanás está actuando. Nuestra propia experiencia nos dice que hay un poder activo del mal en el mundo, que se opone a Dios y a su palabra. Todos hemos sentido la fuerza de esa influencia perversa que trata de arrastrarnos al pecado. La codicia, la violencia, la rebeldía son evidentes en nuestra sociedad y somos empujados a caer en esto. Como antes, cuando seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Satanás entonces quiere poner tropiezo a los mismos creyentes, haciéndoles seguir un pseudo evangelio, algo que no es lo genuino. Pero también somos tentados a vivir ese evangelio light, nominal, inoperante, ineficaz, que no cumple con anunciar las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Y es lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 9. Y es más bien
hace que los creyentes sean tropiezos. Como Pablo advierte, a no seguir el ejemplo de algunos que estaban en Filipo, sino seguir el ejemplo de él y de los que se conducen como él. Lo dice de esta manera en esta carta. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que piensan solo en lo terrenal. Filipenses capítulo 3, versículos 17 al 19. Pablo luego insiste en tomar o usar toda la armadura de Dios que Dios ha provisto para el creyente, para poder estar firme frente a las artimañas del enemigo, ante las acechanzas del enemigo que actúa en este mundo, pero también quiere actuar en la vida de los creyentes, haciendo que los creyentes vivan no un evangelio para la gloria de Dios, sino vivan un pseudo-evangelio. Pablo reitera, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Pablo nos dice de lo que debemos vestirnos es de toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Cuando habla del día malo y usa esta expresión, el día es una palabra gemera que se traduce como día, pero también como tribunal en otros pasajes de la Escritura. Este término describe el momento cuando somos tentados o puestos a prueba por el enemigo. Como cristianos, si tomamos toda la armadura de Dios, entonces podremos permanecer en pie y estar firmes en el tiempo de la prueba o de la tentación. Y de esa manera, entonces, habiendo acabado todo, habiendo acabado la prueba, la tentación, permanecer firmes. Y eso es lo que el apóstol Pablo está señalando. Esta expresión nos indica la victoria sobre la tentación o cualquier cosa que nos haga caer y desmayar. Entonces, al asirnos de toda la armadura de Dios, nos permitirá estar firmes ante las acechanzas del diablo y para resistir el día malo o la tentación o la prueba que nos haga caer o desmayar. Pablo, después de esta exhortación, él comienza a describir todas las piezas principales de la armadura del soldado romano en forma metafórica, aplicándolo a la vida cristiana. Esto lo analizamos hace algunos domingos atrás. Todas estas armas, el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, nos han sido dadas por Dios para enfrentar y vencer a nuestro enemigo y por tanto, si no la usamos, perderemos la batalla. Por fe, hermanos, pongámonos la armadura y confiemos en Dios para la victoria. No nos
puesto Dios para ser vencidos, sino para ser victoriosos. Y esta armadura ha sido puesta en nosotros en el momento de la salvación, pero debemos apropiarnos de ella diariamente. Cuando el rey David se quitó la armadura y regresó al palacio, corrió más peligro que cuando estaba en el campo de batalla. Y eso lo leemos ahí en 2 Samuel, capítulo 11, cuando cayó en la tentación de Betsabé. Nunca estamos lejos del alcance de las maquinaciones de Satanás. Así que nunca debemos estar sin asirnos de la armadura completa que Dios nos ha provisto. El apóstol Pablo nos sigue señalando en esta descripción que él está haciendo de la armadura algo más. Y en el verso 18 leemos lo siguiente, que no solamente la armadura es parte, sino también la oración. Dice, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí Pablo está mencionando otra arma poderosa que el cristiano debe usar, la oración. La oración es la energía que capacita al soldado cristiano para usar la armadura y blandir la espada. No podemos pelear la batalla por nuestras propias fuerzas. No importa cuán fuerte podemos ser o tan talentosos que nos creamos. No podemos enfrentar a nuestro enemigo en nuestras propias capacidades. Cuando Amalek, ¿recuerdan?, quiso atacar o atacó a Israel, Moisés fue al monte a orar. Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 16. Podemos leer ese pasaje y vamos a ver que fue importante que mientras Moisés estaba orando, Josué estaba usando la espada en el valle. Se necesitaron ambas cosas para vencer a Amalek. La intercesión de Moisés en el monte y el uso que Josué hizo de la espada en el valle. Esta arma es tan poderosa y beneficiosa como lo fue, y si hacemos una comparación, o es el radiotransmisor que se usaba ayer y quizá hoy día el teléfono satelital de hoy que usan los soldados modernos. Cuando el soldado está en la batalla y se ve en una peligrosa circunstancia, él puede llamar por medio de, en este tiempo, el teléfono satelital a la base militar, a los demás para poder pedir ayuda y refuerzo. Muchos cristianos, muchos quizás de nosotros en alguna circunstancia, no hemos podido vencer al enemigo porque no hemos pedido ayuda a la base que está en el cielo para que pueda asistirnos en nuestro momento de necesidad o de dificultad. La oración es una comunicación con Dios. Pablo aquí usa dos referencias, dice orar y súplica. Y la súplica viene siendo algo más específico, una petición especial que se hace a Dios, pero con ruego y con mucha constancia. Y Pablo dice
aquí en este versículo 18 que debemos orar, dice orando en todo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que debemos orar siempre. Es claro que esto no significa decir que siempre debemos orar de la misma manera o usar las mismas oraciones. No somos oídos nosotros por la mucha palabrería. Ahí el mismo Señor lo señaló y queda registrado ahí en Mateo capítulo 6, verso 7. Pablo dice que debemos orar sin cesar, escribiéndole a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 5, versículo 17. Nos dice que estemos siempre buscando la comunión con el Señor, es decir, que mantengamos la línea abierta. Un comentarista, Warren Wiersbe, dice lo siguiente: nunca debe decir al orar, Señor, venimos a tu presencia, porque jamás hemos salido de ella. El creyente debe orar siempre porque siempre está sujeto a las tentaciones y al ataque del diablo. Un ataque por sorpresa ha derrotado a más de un creyente que se olvidó de orar sin cesar. Pablo añade que la forma de orar es con toda oración. Hay más de una clase de oración. La oración, la súplica, la intercesión, el agradecimiento. Lo leemos a través de los escritos de Pablo, por ejemplo, ahí escribiendo a los Filipenses en el capítulo 4, verso 6, y dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Cuando le escribe a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo llama y exhorta a todos, o exhorto ante todo, dice el texto, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. El creyente que ora tan solo para pedir cosas para sí mismo, se pierde la bendición que viene por interceder y por el agradecimiento. En efecto, el agradecimiento es una gran arma de oración para derrotar a Satanás. La alabanza cambia las cosas tanto como la oración cambia las cosas. La intercesión, por otro lado, puede dar victoria a nuestra propia vida. ¿Recuerdan el final del libro de Job? Después de pasar todas esas vicisitudes, Job, Dios le pide algo a él, que él ore, interceda por sus amigos. Y dice el texto ahí del capítulo 42, versículo 10, dice lo siguiente: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Después que él tuvo el corazón abierto para orar por aquellos que le criticaron, aquellos que no le entendieron, Dios entonces quitó la aflicción de su corazón. El apóstol Pablo sigue diciendo y dice, y súplica en el Espíritu, es decir, orar bajo la dirección del Espíritu. Aquí tenemos nosotros, en la Escritura, tenemos la fórmula bíblica de orar del creyente. Es orar al Padre a través del Hijo y en el Espíritu.
Romanos capítulo 8, versículos 26, 27 nos dice que solo en el poder del Espíritu podemos orar en la voluntad de Dios. De otro modo, nuestras oraciones podrían ser egoístas y fuera de la voluntad de Dios. Esto nos hace pensar en algo, o me hace pensar en algo. En el tabernáculo del Antiguo Testamento había un pequeño altar de oro delante del velo donde el sacerdote quemaba incienso. Ahí uno lo puede leer en Éxodo capítulo 30, del versículo 1 hasta el 10. También tenemos una referencia a esto mismo en el Nuevo Testamento cuando se habla de Zacarías, cuando recibe una revelación de parte de Dios. Ahí el sacerdote Zacarías, en el capítulo 1, versículos 5 al 11. Y esto nos hace pensar que el incienso en la Escritura es una figura de la oración. Es un símil. Y había especificado cómo debía ser hecho esa fórmula del incienso. La mezcla debía ser de acuerdo al plan que Dios había establecido y no se podía falsificar por los hombres. El fuego en el altar es una figura, es un cuadro del Espíritu Santo, porque Él es quien toma nuestras oraciones, como dice Pablo escribiendo a los Romanos en el capítulo 8, toma nuestras oraciones y las enciende en la voluntad de Dios. Es posible orar fervientemente en la carne para llegar a Dios. ¿Has orado alguna vez de esta manera? ¿Y siente que tu oración no se elevó del suelo? Pero también es posible orar con quietud en el Espíritu y ver la mano de Dios hacer grandes cosas. Pablo sigue argumentando, agregando a esta poderosa arma que Dios nos ha provisto, que es la oración. Y dice, y velando en ello con toda perseverancia. Y dice, orar y perseverar. Velando significa manteniéndose alerta. La frase velar y orar aparece muy a menudo en la Biblia. Ahí tenemos un ejemplo, ahí cuando Nehemías reparaba las murallas en Jerusalén. El enemigo trataba de detener la obra. Y Nehemías entonces derrotó al enemigo, a Sanbalat y Tobías, velando y orando. La Escritura nos dice, entonces, orando a nuestro Dios, y por causa de ello pusimos guarda contra ellos. Nehemías, capítulo 4, versículo 9. Velar y orar es el secreto de la victoria sobre el mundo. Podemos leer esto ahí en Marcos capítulo 13, versículo 33. Sobre la carne, en Marcos capítulo 14, versículo 38. El diablo, como estamos leyendo aquí en Efesios capítulo 6, versículo 18. Pedro tuvo una mala decisión. Cuando Dios le dijo que debía velar y orar para no entrar en tentación, él se fue a dormir. Y el resultado fue la victoria de Satanás en su vida. Marcos capítulo 14. Podemos leer ahí versículos
29, 31 y uno puede seguir la lectura. Dios espera que nosotros usemos los sentidos, estemos alerta y que estos sentidos nos puedan ayudar y nos puedan guiar o puedan ser guiados por el Espíritu para detectar a Satanás cuando él comienza a obrar, sus artimañas, su acechanza, y de esa manera podamos estar buscando el refugio en el Señor a través de la fuerza, a través de la armadura, pero también a través de la oración. Y dice que no solamente debemos velar orando, sino lo debemos hacer con toda perseverancia, dice el texto. Mantenernos orando. La palabra perseverancia simplemente significa pegarse a ello y no dejarlo. Y eso lo vemos en la conducta espiritual que tenían los primeros creyentes. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 14, dice que ellos perseveraban en la oración. Capítulo 2, versículo 44, dice que perseveraban en la oración. En el capítulo 6, versículo 4, también podemos leer esa misma actitud en los creyentes al comienzo de la iglesia. Y nosotros también debemos orar de esa manera. Eso es lo que el apóstol Pablo desafía a los hermanos que están ahí en Roma. En el capítulo 12, versículo 2, dice que debemos perseverar en la oración. O dice, la perseverancia, la oración no significa que vamos a tratar de torcer el brazo a Dios, sino más bien de que estamos profundamente preocupados y que no podemos descansar hasta conseguir la respuesta de Dios. Tal como lo dijo Robert Lau, dice, la oración no es lograr que se haga la voluntad del hombre en el cielo, es lograr que se haga la voluntad de Dios en la tierra, en su libro Pruebas de la Vida. Aquí en este versículo 18 nos enseña que la oración debe ser en todo tiempo y con toda perseverancia. Y este principio lo encontramos en otros pasajes en la Escritura, como ya señalamos ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orar sin cesar, en el capítulo 12, versículo 12 de Romanos, constantes en la oración. El mismo Señor lo enseñó y usó esta parábola de la viuda, de esta viuda que insistía en que se le hiciera juicio. Y es el enunciado a orar constantemente y no desmayar. Lucas capítulo 18, versículo 1. Y el mismo Señor Jesucristo iba muy temprano para orar, nos dice Marcos capítulo 1, versículo 35, orando aún cuando no era de día. Y pasaba mucho tiempo el Señor buscando el rostro del Padre, y lo vemos en algunos pasajes, y en Mateo capítulo 14, versículo 23 al 25, dice que oraba por mucho tiempo hasta la noche. Y en Colosenses capítulo 4, verso 2, se nos insta a perseverar en la oración. Por tanto, debemos orar más seguido y tomar ventaja de esta especial oportunidad que tenemos de comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Un comentarista, señalando sobre estos textos, sobre este texto, dice lo siguiente: la mayoría de nosotros dejamos de orar justo cuando Dios está a punto
de darnos la victoria. No todos estamos en una condición como para sinceramente pasar una noche entera en oración, pero todos podemos perseverar en la oración mucho más de lo que lo hacemos. La iglesia primitiva, sigue argumentando este comentarista, oró sin cesar cuando Pedro estaba en prisión y en el último momento Dios le dio la respuesta. Y eso lo vemos ahí en el libro de Hechos 12, versículos 1 al 19. Y el comentarista finaliza este argumento diciendo lo siguiente: mantente en oración hasta que el Espíritu te detenga o el Padre te responda. ¿Cuánto oramos, hermano? ¿Cuánto estamos orando nosotros? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Cuántas derrotas hemos tenido por causa de no haber perseverado en la oración? ¿Cuántas luchas hemos tenido y nos ha desanimado por no estar buscando el rostro del Señor? Finaliza el apóstol Pablo este concepto diciendo al final del versículo 18, dice, y súplicas por todos los santos. Orar por todos los santos, dice. Pablo nos enseña que nuestras oraciones y súplicas deben ser por todos los santos. Oramos como parte de una gran familia que tiene la posibilidad de hablar a Dios y debemos orar por los otros miembros de esta familia. Tenemos una responsabilidad de orar los unos por los otros, ya que estamos juntos en las mismas luchas, en esta misma batalla. Tenemos un enemigo común que quiere atacarnos. Y cuando ataca a uno de nosotros, debemos sentir, como el apóstol Pablo decía, si a alguien ofenden, a mí me ofende. Por lo cual tenemos que orar unos por otros, ayudarnos en esta lucha diaria que tenemos. Pero también es importante comunicarnos estas luchas para poder estar orando juntos. Tenemos una responsabilidad de orar los unos por los otros. ¿Cuánto ora usted y yo por sus hermanos, por nuestros hermanos? ¿Cuántas veces a la semana estamos pidiendo por nuestros hermanos, por sus hermanos? ¿Tiene alguna lista de oración? ¿Recorre a todos estos hermanos cada semana? Muchas veces, en vez de pelear juntos la batalla en oración, peleamos batalla los unos con los otros y eso no en oración. Y eso no debe ser así. Debemos orar los unos por los otros. Es el llamado que tenemos en la Escritura. Dios quiere que nos fortalezcamos los unos a los otros y estemos pendientes los unos para los otros. Estamos usando esta disponibilidad o ese deseo de estar orando los días jueves a una hora determinada. Me temo que no lo podemos cuantificar, pero ¿lo estamos haciendo, hermano? Bueno, el apóstol Pablo va finalizando entonces y en el versículo 19 él dice, y por mí, a fin de abrir mi boca, y por mí, al fin de que al abrir mi boca,
me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo no se avergüenza en pedir oración a los hermanos. Aunque él era el apóstol de Cristo, aún así, él pedía oración a los hermanos para que él pudiera permanecer firme en el camino y para poder hacer la voluntad de Dios. Él le está pidiendo aquí un motivo especial, una petición especial. Él pide que oren por él para que cuando él abra su boca pueda dar a conocer la palabra de Dios, el misterio del Evangelio. Y cuando lo haga con denuedo. Él señala la palabra denuedo y esta palabra viene de la palabra griega parresía y significa predicar o hablar con convicción, seguridad, convencido, con confianza, sin ninguna vergüenza, sin timidez, con franqueza. Eso es lo que está pidiendo el apóstol Pablo y eso es lo que también pedían los demás apóstoles, que pudieran predicar de la misma manera. Cuando Pedro y Juan fueron puestos en prisión y luego liberados, entonces ellos se reunieron con los hermanos y después pidieron oración y oraron de esta manera. Y dice el texto ahí de Hechos capítulo 4 versículo 29, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Los discípulos rogaron al Padre pidiendo esa fuerza, pidiendo esa valentía, pidiendo esa convicción, pidiendo que pudieran hacerlo sin timidez, con franqueza, sin ninguna vergüenza, predicar el Evangelio, y aún a pesar de que estaban enfrentando lucha y dificultades. Podemos ver en esta porción de la Escritura que Pablo no está pidiendo por protección para su vida, ni está pidiendo bendiciones materiales o que fuese liberado de la prisión o que se le aliviaran los sufrimientos que él tenía, etc. Sino más bien pide por algo que será para beneficio de los hermanos y de la obra del Señor. Él pide de nuevo para hablar la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos una petición como esta? Muchos de nosotros necesitamos pedir esta oración más seguido, para que al abrir nuestra boca podamos decir las cosas que traerán beneficios a los que nos rodean. Haciendo esto evitaremos hablar cosas que no convienen. Pablo habla aquí del misterio del Evangelio. ¿Y qué es el misterio del Evangelio? Bueno, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Eso lo escribe el apóstol Pablo en esta misma carta, en el capítulo 3, en el versículo 6. Pablo desea comunicar este mensaje con denuedo. Y eso está pidiendo el apóstol Pablo estando preso. Y este misterio fue dado a conocer a los apóstoles y a nosotros. Ahora lo podemos entender porque el mismo apóstol, escribiendo ahí la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 4, dice: y leyendo lo cual podemos entender cuál es el conocimiento en el misterio de Cristo.
nosotros podemos hoy día saber qué es la voluntad de Dios para este mundo, que se predique este evangelio a toda criatura. El apóstol Pablo dice en el verso 20, por lo cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Aquí se describe él como un embajador en cadena. Pablo estaba preso al momento de estar escribiendo esta carta. Él se identifica como un embajador. ¿Qué es un embajador? Un embajador es una persona que representa oficialmente un estado ante otro. El embajador representa a la persona misma del jefe de estado que le está enviando. Pablo era un embajador de Cristo, fue enviado por Cristo para poder dar a conocer el misterio del evangelio de Jesucristo a los gentiles. Y eso es lo que está registrado ahí en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículos 16 al 18. Nosotros, hermanos, también somos embajadores de Cristo. Así lo escribe el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 18 en adelante. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo, dice, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pero ¿cuál es la diferencia entre Pablo y nosotros? Pablo estaba en cadena y nosotros no estamos así. Esto debería ayudarnos a poder representar mejor a Cristo, ya que no tenemos algo que nos impida hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Aquí Pablo está enfatizando nuevamente lo que quiere hacer. Y lo que hemos leído es que quiere hablar con denuedo lo que debe hablar. ¿Y qué es lo que el apóstol quiere hablar? Lo señaló en varios otros textos o cartas que él envió, y en la escritura también queda registrado. Ahí él quería hablar el misterio de Cristo, y lo leemos ahí en el versículo 19 de este capítulo. El evangelio de Cristo, ahí en en Romanos capítulo 1, versículos 14 y 16, nos habla del evangelio de Cristo. Pedro también se suma a esto, a este deseo de exponer la palabra, y en Primera de Pedro capítulo 4, verso 11, dice que él quiere exponer la palabra de Dios, y Pablo quiere exponerla, y hace alusión ahí a Pablo. El libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 27, él hablándole a los ancianos de Éfeso, él les dice que él no ha rehuido darles todo el consejo de Dios. Así, Pablo está finalizando su carta. Y hermanos, que el Señor nos ayude a poder cumplir con nuestro trabajo, con que somos desafiados aquí a ser embajadores, que hablemos de Cristo con denuedo, que enseñemos su evangelio en todo lugar, como dice
como el Señor dijo ahí en Mateo, que está registrado 28, del 18 al 20, de predicar el Evangelio en todo el mundo, hacer discípulos en todo el mundo. Por esto Dios nos da de su poder, de su armadura, para enfrentar al diablo que quiere destruir, arruinar y detener la obra del Evangelio en nuestra vida y en el mundo. Hoy muchos cristianos, no, exagerado, algunos cristianos han dado muy mal testimonio ante la sociedad. Y antes de que el Evangelio sea reconocido, se está hablando de los evangélicos de una manera que no es digna del Señor. El incremento de la violencia intrafamiliar por causa de la cuarentena en que estamos. Cuidado. La advertencia al creyente es cuidar de sus reacciones. El enojo no nos puede conducir a dar lugar al diablo. Y el desafío que tenemos es de orar todo el tiempo para tener la fuerza del Señor y estar firme y ser más que vencedores y vencer al enemigo de nuestras almas. Así concluye el apóstol Pablo las recomendaciones y luego va a seguir con las salutaciones que veremos en una próxima predicación. Que el Señor añade a su palabra bendición y nos guíe a vivir una vida victoriosa. ¿Cómo? Tomando toda la armadura de Dios, fortaleciendo en el Señor, orando permanentemente, perseverantemente. Que el Señor le bendiga.